Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 73 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía, en torno a las profecías de Isaías. Comenzamos leyendo el versículo 1 del capítulo 49 del profeta, que dice lo siguiente: Oídme, oh islas, y escuchad, vosotras naciones lejanas. El Eterno me ha llamado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, Él ha hecho mencionar mi nombre. Vamos a decir en el comentario, vamos a adelantarnos a lo que escribimos acá, pero es evidente que el profeta se está refiriendo no solamente a él, sino se está refiriendo a Israel. Pero vamos a leer. Israel afirma su identidad ante las naciones, citando las palabras de Dios a través del profeta. Estas palabras enfatizan alegóricamente el estatus de Israel dado por el Creador en la Torá, al que se refiere como el pueblo elegido en el plan que Él tiene para el mundo material. En otras palabras, sí, de hecho, Hakadosh Baruj Hu eligió a Yeshayahu, a Isaías, para dar este mensaje para el futuro, porque es un mensaje que tiene que ver con la redención final, como hemos dicho, como nos hemos estado refiriendo últimamente en estos capítulos de Isaías. Pero al mismo tiempo, cuando está hablando oír naciones lejanas, el profeta le está hablando no solo a Israel, sino a todas las naciones, a todo el mundo, para que sepan que Él es el depositario de este mensaje. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho, es una alegoría de Israel. O sea, Israel fue el pueblo elegido, así como Isaías fue el profeta elegido para dar el mensaje. Israel ha sido elegido para ser luz de las naciones. Cuando dice, desde las entrañas, desde el vientre me ha llamado. Hay una alegoría de que Dios parió a Israel, como sabemos. Entonces, desde el vientre Él nos concibió, o sea, él nos conoce, nos eligió desde el vientre, desde el comienzo, desde sus propias entrañas, desde su propia concepción. Porque obviamente Dios no tiene vientre, ni tiene persona, ni tiene cara, ni nada de esas cosas. Es bueno hacer la aclaración. La metáfora es que al salir de Dios, estamos hablando cuando estamos hablando de Dios, del Dios de Israel, estamos hablando de atributos. Modos, caminos y atributos. Esa es la manera como Dios se relaciona con su creación, específicamente con Israel. Sabemos en el libro del Éxodo, capítulo 36, versículos 6 y 7, de los 13 atributos de compasión. Bueno, le llaman 13 atributos de misericordia. Estamos hablando de atributos que son inherentes a Dios. Es la manera como Dios se relaciona con su creación. Es la manera como Dios se relaciona con nosotros directamente, como Israel. Con el que estamos hablando. Hashem, el Rahum, Hanun, Erev Apayim, Rav Chesed Bemet. Dios misericordioso, graciable, lento para la ira y de inmensa amorosa bondad y verdad, que perdona las iniquidades por 2000 generaciones, limpia el pecado. Estamos hablando de cualidades que tienen que ver, que son inherentes a la bondad de Dios. Entonces cuando el profeta nos está diciendo, yo salí del vientre, Dios me ha llamado desde el vientre. O sea que salimos de Dios, estamos saliendo de esas cualidades y atributos. Esos son los atributos que son nuestra esencia y verdadera identidad, que estamos destinados a emular, a imitar, a manifestar en el mundo material como el pueblo elegido. O sea, nosotros somos los buenos de la película, como lo hemos estado repitiendo muchas veces. O sea, estamos destinados a manifestar, proclamar, hacer prevalecer los modos y atributos del Creador en el mundo material. Que obviamente, como hemos visto, es todo lo relacionado e inherente a los modos y atributos de amor, que nosotros llamamos acá la bondad que queremos hacer prevalecer en el mundo. Bien, entonces, en este sentido, cuando decimos que Israel afirma su identidad ante las naciones de la tierra, estamos hablando de que somos elegidos. Esa es nuestra identidad, el haber sido elegidos por Dios como su pueblo para manifestar su voluntad en el mundo material. Bien, pasamos ahora a versículos 2 y 3, comillas. Y Él ha hecho mi lengua como una espada afilada. Ya hablaremos de esas metáforas.
En la sombra de su mano Él me oculta, y Él me ha hecho un asta pulida. En su carcaj me esconde, y me dijo: tú eres mi servidor, Israel, en quien yo he de glorificarme. Estamos haciendo eco de lo anterior. Dios nos ha elegido para una misión específica. Ya la mencionamos antes. Pero vamos a desentrañar qué es lo que hay detrás de estas metáforas. Ha hecho mi lengua como una espada afilada, ¿verdad? Una espada afilada. O sea, la espada corta, pero afilada, corta mucho más duro todavía. ¿Qué es lo que vamos a cortar con esta espada? Lo contrario a estas cualidades y atributos de las que nos hemos estado refiriendo, del Creador. O sea, todo lo que sea opuesto, contrario al bien inherente a los modos y atributos de amor, nosotros lo cortamos. ¿Cómo? A través de la lengua. O sea, que en ningún momento acá acabó para uno diciendo: te voy a armar, te voy a dar unos tanques y unos misiles para que le digas a todo el mundo qué es lo que le tienes que decir. No, no, no. Es la lengua. A través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, nosotros vamos a hacer prevalecer el bien. Vamos a cortar lo que es opuesto a lo bueno para hacer prevalecer lo bueno. En la sombra de su mano Él me oculta. En la sombra de la mano de Dios. Dios no tiene mano ni tiene sombra. Empezamos por ahí. Pero sabemos que son alegorías. Sombra normalmente es protección. Cuando uno está, sobre todo en Israel, estamos en medio del desierto, cerca de un desierto. Cuando estamos bajo el sol nos estamos quemando. ¿Qué pasa? Buscamos la sombra inmediatamente. Bueno, cualquier país tropical o caluroso, cuando uno ve sombra, busca la sombra. Hay protección en la sombra. Pero estamos hablando de la sombra de su mano que Él me oculta. Su mano, ya sabemos con lo que actúa Dios. Nosotros hacemos cosas con las manos. Entonces la analogía, la metáfora de la mano de Dios es las acciones de Dios, lo que Él hace, no con su mano, lo que Él hace. Normalmente su mano es su diestra. ¿Cuál es la diestra de Dios? Lo bueno. Lo derecho, lo recto. Por eso se llama derecha. Entonces, ¿qué pasa? Hallamos protección a la sombra de sus alas. Me oculta, me protege. O sea, me protege de lo negativo. El bien, en el bien uno se protege en el bien. Uno se oculta de lo malo cuando uno está en lo bueno. Lo malo no lo ve a uno porque uno está en lo bueno. Cuando uno está en lo malo, entonces lo malo lo ve a uno. Dice: este es mío. Esto es parte de mi ilusión y fantasía. Él me ha hecho un asta pulida. Estamos hablando de un asta. En el asta es donde se iza una bandera o un estandarte. Como una señal, como un signo. Una pancarta. Él me ha hecho un asta pulida. O sea, algo visible. Algo que las naciones están destinadas a ver en lo alto. Mira, mira, ahí está. En su carcaj me esconde. ¿Qué es carcaj? Carcaj es la caja donde las flechas se guardan. Su carcaj. Es interesante, ¿no? Porque algo así como que Dios necesita flechas para estar tirando flechas por ahí. No. Pero estamos hablando de verdad acá. Cuando estamos hablando de espada afilada. Cuando estamos hablando del mensaje de Dios. Estamos hablando de algo que está destinado a prevalecer, que va a ocurrir. Y que normalmente es una especie de batalla, una especie de guerra cuando se confronta con lo opuesto. Imagínense ustedes una discusión donde la gente está enfrascada en una discusión negativa en la que nadie sale de ahí. Y llega uno con la misión de poner paz y de aclarar todo y que prevalezca la paz entre las partes en conflicto. Imagínense. Entonces llega uno ahí que a lo mejor lo levantan a piedra de los dos lados. Vete de aquí, no te queremos. Entonces, ¿qué pasa? Me esconde en su carcaj. Entonces, ¿qué pasa? El carcaj, como he dicho, son flechas. Las flechas que son para disparar a lo negativo, como es natural. La espada para cortar lo negativo.
Entonces, cuando nosotros estamos en lo que Dios usa para hacer prevalecer el bien, en este caso el carcaj donde están las flechas, ahí estamos nosotros. Pero ¿cuáles son las flechas de ese carcaj de Dios? Amorosa bondad y verdad, gracia, lento para la ira, inmensa amorosa bondad y verdad. Ese es el carcaj de Hakadosh Baruj Hu. Esas son las flechas de Hakadosh Baruj Hu. Ahí estamos nosotros. Y me dijo, tú eres mi servidor Israel en quien yo he de glorificarme. ¿Cómo así que Dios se va a glorificar con nosotros? Cuando nosotros manifestamos los modos y atributos del Creador, esas cualidades y atributos que acabamos de mencionar hace un momento, estamos glorificando a Dios. Así es como lo alabamos. Pues en algún comentario ya viejo, pasado, de hace algunos años dijimos, aleluya, aleluya, nos vamos a alabar a Dios, alabar a Dios, alabar, aleluya, aleluya. ¿Esto qué es? No, que estamos alabando a Dios. Sí, está alabando a Dios. ¿Cómo alabas tú a Dios? Diciendo aleluya, aleluya. Ay, bendito, etc. Así tú no alabas a Dios así. Tú alabas a Dios emulando sus modos y atributos y caminando en sus senderos. ¿Cuáles son sus senderos? La Torah, los mandamientos. Esa es la manera como lo glorificamos. O sea, que a dos por uno está diciendo acá, Israel, ven acá, di aleluya, aleluya todas las mañanas y recítame todos los salmos de David. No. Hay una misión específica. Tu lengua como espada afilada, hasta carcaj, servidor, glorificarme. O sea, nosotros estamos honrando a Dios, estamos glorificando a Dios. Kabod, honor, gloria. Traduce de igual manera el término. Cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que nosotros seamos, tal como nos creó, los buenos de la película, como decíamos. ¿Qué decimos acá? Parte de la identidad judía es expresar con claridad, sobre la espada afilada, los mensajes de Dios para la humanidad, como una espada afilada. Esta alegoría también significa que los caminos y atributos de Dios no cohabitan con nada diferente u opuesto a estos. La verdad del Creador es como un filo cortante que separa el bien del mal, la luz de la oscuridad, la rectitud de la iniquidad, lo positivo de lo negativo. La identidad de Israel es también un mandamiento de Dios para que lo glorifiquemos, haciendo que el bien prevalezca en el mundo. Sin embargo, preferimos vivir en la servidumbre de las fantasías e ilusiones de Dios. No hablamos de servidumbre, estamos hablando de adicciones, obsesiones, apegos, hábitos. Esa es la servidumbre de las fantasías e ilusiones de ego, en vez de apegarnos o preferir nuestra esencia y verdadera identidad. Versículo 4 del capítulo 49. Pero yo dije, he laborado en vano, he gastado mi fuerza por la vanidad y futilidad, hablando de las fantasías e ilusiones de ego. Aunque ciertamente mi rectitud es con el Eterno, mi recompensa es con Dios. Está hablando Israel y está hablando el profeta como uno solo. Leamos otra vez. Pero yo dije, Israel, he laborado en vano, he malgastado mi fuerza por la vanidad y futilidad. ¿De qué fuerza estamos hablando? Estamos hablando de la fuerza vital de nuestra vida, de lo bueno que hay en nosotros. ¿En qué lo gastamos? En fantasías, ilusiones de ego, que acá el profeta llama vanidad y futilidad. Lo fútil es lo vacío. Y lo vano es lo que no trasciende. Aunque ciertamente mi rectitud es con el Eterno. O sea, yo sé que me metí, dice Israel, reflexiona Israel a través del profeta. Yo sé que me he metido con la vanidad, la futilidad, las fantasías e ilusiones de ego. Pero yo sé que mi rectitud, lo bueno en mí está con Dios. Y mi recompensa con mi Dios. O sea que nosotros Israel sabemos que a pesar de la dirección negativa que tomemos, sabemos que lo bueno en nosotros, lo que llamamos rectitud, que es lo bueno, está con Dios. Y nuestra recompensa es Dios. O sea, nuestra recompensa es lo bueno. Estamos en lo bueno, la recompensa es lo bueno. Entonces es interesante esta reflexión. Pues estamos reconociendo que sí, nos metemos en fantasías y ilusiones del ego, nos trae muerto, nos lleva por la calle de la amargura.
Pero sabemos que hay una vía de regreso, hay un camino de regreso. Y el camino de regreso es lo bueno de los modos y atributos de amor, que Dios quiere hacer prevalecer en cada aspecto y dimensión de nuestra conciencia. Bien, ¿qué decimos acá? De hecho, trabajamos en vano por la futilidad de las fantasías e ilusiones de ego hasta que nos damos cuenta que la verdad está con Dios y que ella es nuestra recompensa. El bien es la recompensa del bien porque es su causa y efecto. La verdad está con Dios. En este sentido, verdad, amorosa bondad y verdad van juntos, son inherentes. O sea, cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando del bien. Hay que hacer prevalecer la verdad, hay que hacer prevalecer el bien. O sea, que no entendamos verdad como algo abstracto, sino como algo muy concreto, que es el bien del cual provenimos y hacia dónde vamos. Bien, ahora vamos al versículo 5, comillas. Y ahora dice el Eterno que me formó desde el vientre para ser su servidor, para traer a Jacob de regreso a él. O sea, el profeta está diciendo, yo soy el mensajero de traer a Jacob, a Israel de vuelta. Entonces Isaías es importantísimo, considerado el profeta más importante después de Moshe Rabbeinu. Y que Israel se ha reunido junto a él. Porque yo soy honorable en los ojos del Eterno y mi Dios ha sido mi fuerza. Y Dios ha sido mi fuerza. Veamos qué decimos acá. Dios reafirma la identidad y destino de Israel, que dependen de nosotros para ser manifestados. O sea, la identidad y destino nuestros dependen de nosotros. Sí, somos judíos y tal, pero ¿qué? ¿Estamos ejerciendo nuestra identidad de judíos? Ahí es donde está el reto. De hacernos conscientes de quiénes realmente somos. Una vez que lleguemos a saber eso, a través del conocimiento de nuestra identidad que está en la Torah es nuestra identidad. Por eso hay que estudiar Torah, para conocernos a nosotros. O sea, nosotros no somos egos en busca de ver cómo acomodamos el judaísmo a nuestra agenda, no, al revés. Somos egos que estamos estudiando la Torah para que la Torah le ponga la yunta al ego para que ande derechito como debe ser. Entonces vamos a llegar a conocernos estudiando a la Torah, y estudiando conocemos a Dios y conocemos de dónde venimos. ¿Qué es Dios? Es cuestión de ponerse a pensar un poco y la cosa resulta bien clara. El profeta nos dice que en el final de los tiempos todo Israel retornaremos a nuestra esencia y verdadera identidad, porque Dios ve lo bueno que Él creó en nosotros y que es también nuestra fuerza para hacerlo y manifestarlo en todos los aspectos y dimensiones de la vida. Versículo 6. Sí, Él dice, Hakadosh Baruch, es una cosa demasiado liviana que tú seas mi servidor para levantar las tribus de Jacob, le está hablando a Isaías, y recuperar los descendientes de Israel. Yo también te he dado como luz para las naciones, Israel, Isaías, como decíamos antes, para que mi redención esté en los confines de la tierra, o sea, le llegue a todo el mundo. Vamos a ver qué decimos acá. El bien es ciertamente la luz que Dios quiere que seamos para las naciones. Como hemos mencionado a menudo, las naciones representan las tendencias y rasgos negativos en la conciencia que están destinados a ser transformados en expresiones y medios positivos. Las alegorías en este versículo se refieren a los hijos de Israel como los potenciales creativos positivos en la conciencia humana de las tribus y sus efectos, los descendientes. Así entendemos este resultado como la redención prometida por el Creador acerca del propósito final del bien en el mundo material. Bien, vamos al versículo 7. Así dice el Eterno, el Redentor de Israel, su sagrado. Al que es despreciado por hombres, estamos hablando del antisemitismo a través de la historia, el aborrecido de las naciones, al sirviente de gobernantes. Reyes verán y se levantarán, príncipes y se postrarán. Porque el Eterno es fiel, aún el sagrado de Israel que te ha escogido. Es interesante porque si vemos a través de la historia, como decimos acá, sirvientes de gobernantes, durante la Edad Media, la mayoría de los sirvientes de los gobernantes, de los reyes, eran judíos.
o en la diáspora, en el exilio, nosotros servimos a las naciones. ¿Qué pasa? Tenemos que regresar a nuestra propia tierra para servir a Dios. Y no a nosotros mismos, a Dios. Pero en este caso sí, tenemos que servirnos a nosotros mismos. Por eso Dios eligió al profeta Isaías. Para que nos diga, nos traiga a Jacob y nos reúna en Israel. Para que regresemos a recobrar nuestra esencia y verdadera identidad y manifestarla en el mundo material. Bien, ¿qué decimos acá? Este versículo marca la culminación del plan de Dios para la era mesiánica, futuro. Las tendencias y rasgos positivos en la conciencia que han sido despreciados por lo opuesto a estos, o sea, las naciones, serán los gobernantes de todos los niveles de la conciencia. O sea, nosotros que hemos sido los despreciados vamos a gobernar la conciencia, vamos a gobernar las naciones. Vamos a enderezar, a reorientar, darle nueva dirección a las tendencias y rasgos negativos que nos han dominado a través de la historia. En la era mesiánica le vamos a dar una vuelta al asunto. El bien va a regir sobre lo negativo y lo negativo va a servir lo positivo. En otras palabras, va a dejar de ser negativo para servir a lo positivo y ser positivo. Bien. De allí que los reyes y príncipes, como los motivadores del ego para sus deseos, fantasías, ilusiones, gobiernan sobre nosotros y nos hacen sus sirvientes. Estamos descifrando la alegoría que hay acá cuando decimos gobernantes, príncipes y reyes. Los príncipes y reyes a los que servimos, que nos oprimen, entre otras cosas, son los deseos, las fantasías, la vanidad, la arrogancia, la lujuria, la codicia, la envidia, todas las tendencias negativas en la conciencia que nos controlan. Salimos a la calle y estamos envidiando, estamos codiciando, estamos deseando, somos esclavos de estos príncipes, de estos reyes, de estos gobernantes. Gobiernan nuestra vida, llamemos las cosas por su nombre. Cuando uno va caminando, ya lo hemos dicho, ahí va la envidia caminando, ahí va la arrogancia caminando, ahí va la lujuria caminando. O sea, nos volvemos como nuestros ídolos. Dejamos de ser quienes somos para convertirnos en el objeto de nuestras fantasías e ilusiones a partir de creencias o sentimientos de carencia. O sea, que yo creo que me falta esto, que no tengo esto, que deseo esto, etcétera, etcétera. Bien, versículo 8. Así dice el Eterno, en un tiempo aceptable, yo te he respondido y en un día de redención te he ayudado, y te preservaré y te daré como un pacto del pueblo, para levantar la tierra, para hacer heredar las herencias desoladas. Acá dos para uno está diciendo, si en una época yo te dispersé entre las naciones, está en la Torá, Deuteronomio, pero yo te voy a traer de vuelta. Y tú vas a recuperar la herencia desolada, la herencia que se destruyó, la ruina de lo que a ti te tocó. Te lo voy a reconstruir, tú la vas a construir. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Como lo hemos dicho muchísimas veces, es lo bueno en la vida. Esa es la tierra prometida, esa es la tierra de Israel. Lo bueno en la vida, lo bueno de la vida, que estamos destinados a vivir, ser y tener. Entonces Dios nos está diciendo, será un pacto, o sea, va a ser eterno. Te voy a traer de vuelta y te voy a preservar, o sea, tú vas a prevalecer. Lo positivo, lo bueno va a prevalecer. ¿Qué decimos acá? Dios nos dice otra vez que su redención final es inminente. Lo está repitiendo nuevamente. Ya lo he dicho antes. Y que durará para siempre como parte de nuestro pacto con Él. Así seremos capaces de elevar nuestra conciencia en todas las dimensiones de la vida, o sea, la tierra, en este caso es la vida, la tierra prometida, la tierra en general, y poseer los potenciales creativos que hemos desolado por miles de años. O sea, toda esta herencia, todo lo bueno que Él nos prometió en la tierra prometida que íbamos a disfrutar, lo vamos a tener de vuelta. Pero no veamos como algo material, como algo que está fuera de nosotros, sino como algo que está dentro de nosotros, que hemos desdeñado, que hemos desechado, que hemos desolado, que hemos destruido, que hemos abandonado. O sea, lo bueno en la vida.
esos potenciales creativos positivos que hemos dejado de un lado para servir tendencias, rasgos y cualidades negativas en la conciencia. Bien, versículos 9 y 10. Diciendo a los cautivos, a los presos, id adelante a aquellos que están en las tinieblas, presos en las tinieblas, mostraos vosotros mismos. Ellos se alimentarán en los senderos. Cuando uno anda por un camino recto, un camino de justicia, de verdad, de amor, de paz, cuando uno anda por ese camino, eso es lo que lo alimenta a uno. El camino lo alimenta. Ellos se alimentarán en los senderos y en todas las montañas altas estará su pasto. Nos hemos referido a montañas como ideas, creencias, valores, principios. Cuando estamos hablando de montañas altas, estamos hablando precisamente de lo bueno. ¿Qué representan? Lo más elevado, lo más excelso. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor del sol los golpeará. Porque Él, Akadosh Baruj Hu, que tiene compasión de ellos, los guiará junto a manantiales de agua. Él los conducirá. Haciendo eco un poco al Salmo 23 de David, ¿no? Dice, junto a aguas tranquilas me conducirá. Aquí está. Los guiará junto a manantiales de agua. Él los conducirá. Estos manantiales de agua, estamos hablando de la Torah, siempre la relacionan con el agua. En ese sentido, el agua es conocimiento, que nos va a guiar en sendas de conocimiento de Dios. Ese va a ser nuestro alimento, el sendero que caminamos. Es una metáfora bellísima que debemos asimilar en su contexto y significado apropiados. Nuestros potenciales creativos positivos que han estado cautivos en las fantasías e ilusiones de ego saldrán adelante fuera de sus tinieblas. Serán nutridos por lo bueno de los caminos y atributos de Dios como senderos y montañas altas. Aquí está la explicación. Estos son los caminos de los más elevados niveles de conciencia que están permanentemente unidos a Dios. Él es el redentor y conductor que nos protege del calor y la opresión de las fantasías e ilusiones de ego. El amor de Dios nos da las aguas de la Torah que nos sustentan en los caminos en los que Él quiere que andemos. Versículo 11, y con esto terminamos. Y yo haré de todas mis montañas un camino, y mis avenidas serán elevadas en lo alto. Estamos hablando del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es algo llano, bajo. Estamos hablando de lo más excelso que hay. Y esto es de la conciencia mesiánica, esto es para la era mesiánica. Nos va a transformar la conciencia, los valores, las montañas. Haré de todas mis montañas un camino, todos los valores, principios, fundamentos de Akadosh Baruj Hu, sus modos y atributos, van a ser un camino. Y mis avenidas, los senderos que conducen al camino que Él nos ha preparado, serán elevadas en lo alto. O sea, no solamente vamos a decir, en la altura. Por ahí alguien dijo, para tener una actitud, hay que primero tener altitud. Primero uno está en lo alto, entonces uno actúa. Solo uno actúa de lo bajo, tiene que primero elevar la conciencia, mirar las cosas claras desde arriba y actuar. Bien, nos recuerdo una anécdota de un maestro que tuvimos en la secundaria de gran cariño, de bendita memoria. Debo decir una hermosa alegoría, una hermosa metáfora de esto. Él decía que esto es como un piloto que está manejando una avioneta, una avioneta mejor, en medio de una tormenta. El tipo lleva a los pasajeros en la avioneta, en un avión pequeño, etcétera. Y la tormenta está ahí, y la sube y baja la avioneta, y el tipo maniobra para que la avioneta no se caiga. Era muy dramático cuando estaba contando en las metáforas. Y todos los pasajeros gritando, ¡ay! Y hay unos que se paraban y llegaban y lo sacudían, nos va a matar, sálvenos. Suéltenme, déjenme maniobrar, decía. O sea, muy dramático.
hasta que el piloto finalmente, hábilmente, hace que la avioneta suba. Hasta que sube por encima de las nubes. Y abajo queda la tempestad. Entonces todo el mundo estaba contento, encima de las nubes, ¿no? Miraban hacia abajo y veían la tempestad, los rayos abajo y yo de arriba felices y contentos. Entonces él decía, de esa misma manera nosotros tenemos que elevar nuestra conciencia cuando estamos en una situación conflictiva, en una situación negativa en la que está en peligro nuestra integridad, nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros sentimientos. Entonces tenemos que elevarnos por encima de ellos y seguir por encima de ellos. O sea, no dejar que uno quede atrapado en estas bajas pasiones e instintos. Los malos entendidos, las ideas equivocadas, los sentimientos improductivos y destructivos. Las bajas pasiones e instintos que nos destruyen, buscan nuestra destrucción. Entonces tenemos que elevar nuestra conciencia. Con esta bella metáfora nos despedimos por esta semana. Que pasen un resto de la misma muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.